caso es otro. Él se llama Mike Hill, está nominado al Oscar a Mejor Maquillaje y Peinado por la caracterización de esta película. Mike es experto en efectos especiales y sobre todo en prótesis. Ha estado en películas muy famosas, muy famosas. Aquí trabajó con Guillermo del Toro, pero él ha trabajado con Peter Jackson, Hugh Hefner, con Kirk Hammett. Además de su nominación al Oscar, también está nominado al Premio Saturno, al BAFTA, al Satellite Awards y al premio del Sindicato de los Estilistas. Frankenstein es el proyecto más impresionante de su carrera. Su trabajo transformó a Jacob Elordi y lo que van a escuchar es impresionante. Esther, por favor, saluda a Mike y felicítelo por el Oscar que va a recibir en las próximas semanas. Good morning, Mr. Mike Hill, and thank you so much for being here today on our show. Wow, it's great to be here. Thank you, guys. We want to begin by congratulating you because we believe that you're going to be the winner for this nomination. Oh, that's very kind, and thank you so much. That's nice and positive. Sí, no lo niega, Félix. Ya lo aceptó y da las gracias, lo que corresponde. Mire, Esther, hablemos en términos de horas para maquillar al actor. Horas, días y piezas de silicona que le aplicó a Jacob. ¿Qué nos puede contar? So we want to talk about in terms of hours that it took you to put the makeup on Jacob and on all those silicone pieces that you had to use. What can you share with us about this whole process? Well, there was actually 42 silicone appliances for Jacob's head and body. The full head and body from toes to the top of the head took us 10 hours. And that's a team of 5 people. Sometimes we would have to start at midnight just to be ready for the morning. And then Jacob had to shoot for up to 10 hours. And then we had to take the makeup off for another 2 hours. So it was a very long day. If Jacob was not in the almost naked scenes and he had his clothes on and the wig, then those days took us about 4.5 hours. That's for the head, neck, chest, and hands. Bueno, nos respondes que son 42 implantes de silicona los que se utilizaron para crear a Frankenstein y pues lo que les pusieron en el actor Jacob Elordi. Nos dice que les tomaba alrededor de 10 horas, un equipo de 5 personas, a veces comenzaban todos a trabajar en medianoche para poder ponerle todo esto a Jacob en la mañana. Jacob demoraba 10 horas filmando esta película y luego demoraban 2 horas quitándole el maquillaje. Entonces eran jornadas absolutamente largas. Nos dice que hay escenas donde simplemente tenían que ocuparse de los brazos, del cuello, de la cabeza y pues eso les tomaba alrededor de 4 horas y media. Entonces se imaginarán el trabajo que les tomaba hacer el maquillaje en Frankenstein. Esther, en la película también vemos a Mia interpretar 2 papeles, el de Claire y el de Elizabeth. Él estuvo a cargo también de hacerle una prótesis para hacerle un cambio, para adaptarla a ese papel. ¿Qué fue lo más retador? You were in charge of also doing another prosthetic for Mia. Can you share with us what was the whole process? Yes. When I originally got the script from Guillermo, he told me that he wanted Mia Goth to first of all play Elizabeth, but then to also play Victor's mother, Claire Frankenstein. So what I did is we took a life mask, an impression of Mia's face, and on that face I sculpted in clay the appliance she would wear, which was a brow and nose piece, almost like a T shape. That was in order to make her look more like Oscar, who played her son. So I gave her Oscar's brow, a little bit of a frown like Oscar has, and we lowered her hairline down, again, just to give the impression that this could be Oscar's mother. That is actually as a difficult makeup as the creature, because
everybody knows the creature is not real. But to make an actress look like somebody else and for the audience to not notice, that's more of a challenge and a little bit more exacting and just as important as the creature makeup. Pues nos dice que hacer, toda esta simulación de la criatura fue sin duda un reto, pero fue tan importante hacer la de la madre de Oscar, porque nos dice que tenía que verse como otro personaje sin que la audiencia se diera cuenta, sin que la audiencia lo supiera. Entonces fue tan retador y tan importante y tan difícil como el maquillaje de la misma criatura. Entonces lo que nos cuenta del proceso es que utilizaron la cara de Mia y pusieron en plastilina una forma de T, simulando pues lo que es la nariz y las cejas, y lo trataron de hacer lo más parecido a Oscar como se pudiera para tener esa impresión de que podría ser la madre. Así que fue un maquillaje muy difícil y retador, como nos contaba. La imagen clásica que nosotros tenemos de la criatura que crea el doctor Frankenstein es la de Boris Karloff. Y esa imagen de Boris Karloff es la que ha durado en el tiempo en la imaginación general de lo que es Frankenstein en películas y series de televisión que se han hecho de ahí en adelante. ¿Cómo fue la decisión de alejarse de esa imagen que tenemos de Boris Karloff para crear una criatura totalmente diferente? So the classical image of the creature Frankenstein, we know it as the creature made by Boris Karloff. So can you share with us, how was the decision to separate from that image and build this new Frankenstein image? That's a good question. Yes, Guillermo del Toro and myself, we really adore the Boris Karloff Frankenstein makeup from 1931. But we also knew we had to go an entirely different route with Guillermo's new version. So what we did was we looked at, of course, anatomy of the period, and we looked at textbooks, surgery of the time, on what people were doing back then, or surgeons were doing back then. We also wanted a lot of Frankenstein makeups. They looked like maybe a road accident that somebody sewed back together and patched up. We didn't want that assumption. What we wanted is when you see this creature, you immediately know that a man made this creature. This thing has been planned out, it has been graphed out, and it came from a man's mind and not an accident. So we made a lot of the cuts and the surgery scars on the body and face to be geometric shapes that don't exist in nature, but clearly show that a man had done this to this poor, unfortunate creature. We also thought to ourselves, look, why does monsters or creatures have to be, ugly? I mean, people don't like this creature because they don't understand it because of the scarring, because of the height. And so it wasn't that he didn't have to be ugly for that to happen. I mean, the skin on his face is very tight. It shows his bone structure, but that was taken from Mary Shelley's novel. We also introduced a lot of colors to the body, a lot of pastels, colors like you find in alabaster statues, which has these nice purples and greens and yellows, these different hues of color, again, that don't typically belong on a creature or a monster. But Guillermo and I wanted to do something different this time around. Pues nos responde que es una muy buena pregunta, Félix, porque tanto él como Guillermo del Toro son muy fanáticos del maquillaje que se hizo en la versión de 1931 y de Boris Karloff. Nos dice que a pesar de que les gusta tanto, querían hacer algo diferente con la nueva versión. Entonces lo que hicieron fue mucha investigación sobre ese periodo, muchos libros de la época, mirar pues cómo se vería la criatura en ese momento. Cuando miraban todos esos maquillajes de Frankenstein, se daban cuenta que parecía como un accidente, como si hubiese ocurrido un accidente y luego se cosiera de vuelta a la persona o a la criatura. Entonces ellos lo que querían era simular como que el hombre sí lo hizo, que esto fue planeado, que esto salió de la mente de un hombre, que no fue un accidente, que fuera pues algo geométrico que el hombre creó. Entonces siempre hay esa visión de que el monstruo es absolutamente horrible,
horrible y las personas pues digamos no les gustan los monstruos, por supuesto, porque no lo entienden, les parece demasiado grandes, pero entonces nos dice que no tenía que ser algo feo para que eso pasara. Ellos querían como mostrar esa estructura de los huesos y también utilizar unos colores pasteles como morado, verde, amarillo, que no necesariamente encajan en lo que uno piensa de una criatura, de un monstruo. Grace, la historia de cómo nuestro invitado conoce a Guillermo del Toro tiene unos detalles bastante únicos y tiene una anécdota muy particular, así que a mí me gustaría preguntarle y que nos cuente cómo fue ese encuentro y cómo los llevó a hacer Frankenstein y a esta colaboración. We know that the story of how you met Guillermo del Toro feels almost very unique and almost like its own movie itself. So can you share with us and share with the public what was that first encounter like, and how did it lead for you to both of you to collaborate on this project? Well, I met Guillermo. Had went to a convention that I was attending where I was displaying some artwork and statues. And I didn't actually meet Guillermo there, but several weeks later, he found me on the internet, very clever detective work. And he wrote to me and said he was interested in buying work. And when I asked him which one was he interested in, he said, Boris Karloff, Frankenstein. So from then on, we've been, dear friends and close brothers, because I too have this love for Frankenstein. And Guillermo always mentioned that he would do it, but I try to not get too excited and think about it too much, because it all changes when you get the script. And then, 14 years later, Guillermo invited me for breakfast, and he said, look, I'm doing Frankenstein, and I want you to make the creature. If you don't want to do the creature, then I'm not doing the movie. So you're deciding right now if we're doing Frankenstein or not. So finish your eggs and give me an answer. But I didn't finish my eggs. I just said yes right away. I was so happy and so flattered. So it was really very cool to have met Guillermo with his passion for Frankenstein, and then finally both of us doing Frankenstein together 14 years later. It is, I know a lot of people say this, but it is a dream come true. Pues nos dice que esto fue un sueño hecho realidad. Él no conoció a Guillermo del Toro en una convención y nos dice que realmente no se encontraron en ese momento. Semanas después, Guillermo lo encontró en internet, encontró todo su trabajo en internet, hizo casi que un trabajo de detective para poder ubicarlo y le dijo mucho que estaba interesado en su trabajo relacionado con Frankenstein y Boris Karloff. Ambos tenían esta gran pasión por Frankenstein y lo compartían, y desde ese momento se convirtieron en amigos, casi que hermanos cercanos. Nos dice que pues compartían por supuesto ese amor por Frankenstein y sabía que Guillermo lo quería hacer en un momento, pero él no quería como emocionarse mucho con el tema, porque pues absolutamente todo puede cambiar con un libreto. Y 14 años después lo invitó a desayunar y ahí le dijo que quería hacer Frankenstein, pero solo lo haría si él se encargaba de hacer la criatura, y pues si no lo hacía, pues simplemente no se haría la película. Y ahí en ese desayuno decidieron que sí, pues haría el maquillaje y que haría Frankenstein. Así que pues por eso se tomó la decisión. Le dijo, termínate tus huevos y después me das una respuesta, pero él dice que no tuvo que terminarse los huevos porque inmediatamente dijo que sí. Por favor, pregúntele a nuestro invitado sobre una situación hipotética. Si él se encontrara hoy con Mary Shelley, quien escribió la novela original de Frankenstein hace 200 años, ¿cómo le explicaría o cómo le diría que no tiene Frankenstein pelo, porque ella le puso pelo negro, y no tiene los labios negros, porque también ella puso en el libro que los labios eran negros? So we're going now to a hypothetical situation. And if you would meet Mary Shelley nowadays, how would you explain to her the fact that nowadays, in this new Frankenstein, he has no hair, contrary to what she described in her book as him having black hair, and he also doesn't have black lips? Well, I would say the thing is, Mary, that he does grow his long hair eventually that you described. Unfortunately, in modern day, you put black hair on film, it just looks jet black and solid. We wanted to make the creature more realistic and not go the very obvious route that other people might. So we made his hair an earthy brown. I would always say to
Mary had also said, you know, if you're going to surgery on someone's head, you have to shave the head to get to the hair, to get to the scalp, to get to the brain, you've got to shave the head. So he had to start off. Plus, remember, this is also Guillermo del Toro's version of Mary Shelley's Frankenstein. So Guillermo, you know, wanted the creature to be almost like a baby when he was first, born. He wanted him to act like a baby and be bald. And then as he matures and starts to learn the ways of man, his hair starts to grow in, which makes him more human as he progresses. And we had several stages of hair for that. So, and besides that, I would say, dear Miss Shelley, thank you so much for this book. It's been a great part of my life. Well, thank you so much for your time. It's been a pleasure having you in our show, Mike. Yeah. And congratulations on your work. Really nice. Thank you so much, and thank you to the listeners. That was fantastic. Thank you, guys. Anything you need, let me know. Perfect. Thank you. Bye bye. Pues nos dice que le diría a Mary Shelley que gracias por el libro, primero que todo, pero también dice que esta es la versión de Guillermo del Toro de su libro. Entonces, lo que querían hacer es una criatura casi que cuando nace y es bebé, pues nace sin pelo y pues eventualmente se va evolucionando y se va volviendo más humano y progresando. Entonces, nos dice que sí quisieron hacer una versión absolutamente distinta a la de Mary, haciéndola más realista y no irse a lo obvio que la gente piensa.